Comunicaciones de la Fundación Espacio Cívico. Aprovecho para darle la bienvenida a Zoe Casino, Program Director, Gonzalo Medina, coordinador académico de este programa, y a Mario Celada, experto senior voluntario que nos acompañará en estos 2 días con las sesiones sobre formulación y gestión de proyectos. También agradecemos la participación de cada uno de ustedes, así como su interés en este programa de fortalecimiento de las capacidades de organizaciones de la sociedad civil en Panamá. Este proyecto es posible gracias al apoyo del Financial Services Volunteer Corps y fondos de la Embajada de Estados Unidos, bajo un acuerdo cuyo objetivo principal es fortalecer la capacidad administrativa, financiera y de gestión de programas de organizaciones de la sociedad civil en Panamá. Para los que no estuvieron en las 2 primeras sesiones, les cuento un poco sobre Espacio Cívico. Somos una organización panameña sin fines de lucro que nace con el objetivo de hacer un aporte al fortalecimiento de la democracia, promoviendo la transparencia en la gestión pública, la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción. También propiciamos espacios educativos y de diálogo sobre temas de interés ciudadano, por lo que de manera muy natural este es un programa que nos complace poder llevar a cabo. Desde Espacio Cívico creemos que para tener un impacto efectivo y sostenible en el trabajo que realizamos en nuestras diversas áreas de acción, es imperativo que contemos con conocimientos y herramientas transversales. Continuando con esta serie de sesiones, hoy y mañana estaremos abordando la gestión de proyectos. Y ya para iniciar nuestra sesión de hoy, quiero darle la más cordial bienvenida a Mario Celada. Mario cuenta con una maestría en política fiscal para el desarrollo de la Universidad Rafael Landívar, una maestría en análisis estratégico y seguridad geopolítica por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Además, es profesor universitario, antropólogo e investigador. Es también experto en administración y gerencia de proyectos y ha sido investigador de las encuestas de presupuestos abiertos, una herramienta independiente que mide de forma comparativa la transparencia presupuestaria y rendición de cuentas de los países que aceptan ser parte. Bienvenido, Mario. Es un lujo contar con alguien de tu calibre para esta sesión y por supuesto, te agradecemos y valoramos muchísimo este aporte voluntario que estás haciendo para el programa. Bienvenido, Mario. Este espacio es tuyo. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias. En primer lugar, quiero agradecer al Financial Service Volunteer Corps por la posibilidad de compartir en estos espacios con diferentes organizaciones de sociedad civil en Panamá. Eh, También a Espacio Cívico por el trabajo que están desarrollando en este caso también con las organizaciones. Y el día de hoy me han pedido abordar los fundamentos de la gestión de proyectos. Entonces, hoy y mañana vamos a tener 2 sesiones, siempre en el mismo horario, con las cuales vamos a desarrollar algunos elementos. Seguramente ustedes han trabajado, perdón, creo que está abierto tu micrófono, ¿no? Eh, Entonces, les decía que vamos a trabajar estas temáticas en 2 sesiones, hoy y mañana, y vamos a tratar de desarrollar algunos ejercicios prácticos, ¿verdad? Al final de esta sesión, ya lo vamos a ver en un momento, vamos a tener algunas propuestas que esperaríamos que ustedes, las diferentes organizaciones o representantes de las organizaciones, puedan desarrollar de manera muy concreta. En primer lugar, quiero pedirles, por favor, les voy a mandar a través del chat, ¿verdad? De Zoom, por favor, para que puedan ingresar o pueden ingresar con el código QR, ¿verdad? Les mandé ahí un enlace para que ustedes ingresen y respondamos para empezar esta pregunta. ¿Qué tan familiarizado o familiarizada está con la gestión de proyectos, ¿verdad? Y entonces, pues a partir de ahí, ver un poquito, yo sé que aquí hay personas que han tenido diferentes experiencias, ¿verdad? Así que vamos a dar el espacio para que respondan esta pregunta, ¿verdad? Y ahí poder ir viendo cómo es que ustedes han venido desarrollando, si se han familiarizado o no se han familiarizado con la elaboración o gestión de proyectos. Gracias, ya tenemos 6 respuestas por el momento. Vamos a dar un momentito más para que otras personas puedan responder.
Muchas gracias a quienes van respondiendo. Pues bueno, vemos hasta el momento de las 7 respuestas que hemos obtenido, el 43% señala que pues, está bastante familiarizado. Yo sé que aquí vienen de diferentes organizaciones y tienen distintas experiencias. Hoy lo que vamos a hacer es un recorrido entonces por los fundamentos para la gestión del proyecto, ¿verdad? Ahora, pues también hay un buen porcentaje de personas que está medianamente familiarizada con la elaboración de proyectos y un 25% de quienes han respondido nos dicen, o bueno, 22, va cambiando en tiempo real conforme van respondiendo, ¿verdad? Pero es para tener un indicador de qué tan familiarizados hemos estado con la elaboración y gestión, en este caso, de proyectos, ¿verdad? Eh, digamos, en su mayoría está algo familiarizado con la elaboración de estos proyectos, ¿verdad? Así que muchas gracias a quienes fueron respondiendo. Vamos a avanzar, ¿verdad? Les presento acá el contenido que vamos a desarrollar en esta sesión. Primero, algunos aspectos conceptuales iniciales, muy rápidos, porque obviamente sé que ustedes tienen conocimiento al respecto, ¿no? Pero es como para hacer una especie de retroalimentación en torno a la gestión y elaboración de proyectos. Vamos a hablar concretamente también del ciclo de vida del proyecto, los principios de la gestión de proyectos, los elementos centrales en la formulación de un proyecto. Vamos a hablar de algunas herramientas y técnicas. Estoy seguro que la mayoría ya las conocen, ¿verdad? Pero como les decía, es una especie de feedback o retroalimentación. Luego vamos a hablar sobre algunas lecciones aprendidas y mejores prácticas y vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas y hacia el final, después de sus preguntas y respuestas, yo les voy a indicar un ejercicio práctico a realizar para la próxima sesión. Bien, vamos entonces directamente al desarrollo de la presentación. Pues bueno, la gestión de proyectos, ustedes saben, es básicamente una aplicación de conocimientos, habilidades y herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para cumplir con los requisitos que hemos establecido en el mismo, ¿no? Básicamente, la gestión de proyectos nos lleva a, digamos, poder entregar el producto, el servicio, el resultado que hemos definido dentro de el alcance, las posibilidades reales del proyecto, el tiempo estipulado para la ejecución del proyecto y el presupuesto, los recursos financieros con los cuales hemos contado para hacer ese proyecto y objetivamente tratando de satisfacer las necesidades y expectativas de las partes interesadas. No solo es la institución a la cual pertenecemos, evidentemente, sino, por supuesto, la contraparte que es quien está financiando el proyecto y fundamentalmente las personas beneficiarias, ¿verdad? O las comunidades o los grupos a los cuales hemos hecho énfasis en ese proyecto. Básicamente nos permite una planificación eficiente, nos permite un control de riesgos, optimización de recursos y aumento de la probabilidad de éxito. Porque al momento de planificar absolutamente todo, digamos, pueden haber imprevistos, ya lo vamos a ver, pero lo importante es que todo esté estipulado para que el proyecto sea exitoso y lo llevemos a un buen término. Algo muy importante a señalar es la triple restricción que vamos a tener en los proyectos. Y tiene que ver con 3 variables que son fundamentales. El alcance, es decir, lo que se debe entregar, hasta dónde llega el proyecto, ¿verdad? El tiempo, este es muy importante, el cronograma para completar el proyecto, porque, digamos, los tiempos van a ser clave. Ya lo vamos a ver cuando planifiquemos actividades. Y la tercera restricción, que es fundamental, es la restricción presupuestaria, ¿verdad? No podemos programar actividades o no podemos formular metas o objetivos pensando en que los recursos son ilimitados, evidentemente, ¿no? Ustedes saben que el costo del proyecto, el presupuesto, ¿verdad? Es una restricción muy importante y de hecho, cualquier cambio en una de estas restricciones puede afectar a las otras dos. Es decir, si hacemos algún cambio en el presupuesto, ¿verdad? Esto nos puede afectar en el alcance y en la temporalidad. Entonces tenemos que tener claridad que esa restricción presupuestaria nos puede limitar qué servicios o qué bienes o qué actividades podemos desarrollar, ¿verdad?
y es clave para la planificación, ¿verdad? De las distintas actividades, considerando que toda actividad tiene un costo, desde recursos humanos, por ejemplo, ¿verdad? Hasta útiles, materiales, enseres, ¿verdad? Eh, Entregables o productos que hay que hacer, etcétera, ¿no? Esto va a ser muy importante. Entonces, cuando empezamos a formular un proyecto, tenemos que tener en consideración esta triple restricción, ¿no? Saber que hasta dónde puede llegar nuestro proyecto en cuanto a alcances, objetivos, metas, ¿verdad? Y la temporalidad, ¿verdad? Si el proyecto está para un año, a menos que tuviéramos alguna ampliación por otras circunstancias, pudiéramos hacerlo, pero en realidad siempre vamos a tener una fecha límite, ¿verdad? Para cerrar el proyecto y por supuesto el costo que está vinculado directamente con eh, el presupuesto que tenemos disponible. En cuanto al ciclo de vida del proyecto, pues bueno, empezamos con el inicio de la definición del proyecto y su aprobación, ¿verdad? En la sesión de mañana nos vamos a enfocar un poco en la idea del proyecto, hoy lo vamos a enunciar también, ¿verdad? Pero mañana vamos a recuperar un poco más a partir del ejercicio práctico que ustedes van a realizar como les indicaba hace unos momentos, ¿no? Entonces, la definición del proyecto y aprobación es el arranque del proyecto, ¿no? Ustedes perfilan una idea de proyecto, digamos, una institución cooperante o digamos alguna entidad que va a financiar el proyecto, lanza una convocatoria, entonces ustedes tienen que definir un proyecto, perfilarlo, presentar su propuesta, ¿verdad? Si esa idea de proyecto o perfil de proyecto es aprobado, digamos, ustedes entonces pasan ya a la etapa ya de planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre, ¿verdad? Entonces, esta parte inicial es clave porque básicamente tenemos que pensar en propuestas ganadoras, ¿verdad? Y esas propuestas ganadoras tienen que tener siempre presente esa triple restricción de la que les hablaba hace unos momentos, ¿verdad? Porque muchas veces nuestra idea puede estar muy interesante, muy bien formulada, pero por ejemplo, digamos, el alcance no está claramente definido o es un alcance demasiado amplio para una temporalidad muy corta o se sale del presupuesto. Es decir, tenemos que tener en consideración esa triple restricción para cuando vamos a definir este proyecto con el objeto, por supuesto, ustedes saben, y esto ocurre en Panamá, ocurre en Guatemala, ocurre en Costa Rica, en Estados Unidos, en cualquier lugar del mundo, estamos, digamos, en esta continua competencia, ¿verdad? En el sentido de que tenemos que competir por los grants o las subvenciones o los financiamientos, ¿verdad? Entonces va a ser importante que ustedes tomen en consideración esas variables para tener propuestas ganadoras, ¿verdad? Al final de cuentas, los recursos son limitados. Las necesidades son muchas, ¿verdad? Y hay diferentes temáticas en las que cada organización trabaja, ¿no? Tienen su propia expertise y demás, pero pues siempre hay otras organizaciones, ¿verdad? No son las únicas, sino hay varias organizaciones que van a estar, ¿verdad? En la búsqueda de financiamiento. Entonces se vuelve una competencia y tener claridad de los elementos claves de un proyecto y la forma en cómo lo podemos formular nos puede llevar a establecer propuestas ganadoras. Entonces el inicio siempre va a ser clave, ¿no? Luego viene, por supuesto, la planificación. Ahí es establecer claramente los objetivos, el cronograma y los recursos. Digamos, aquí ustedes tienen que tener claridad de cómo tienen que estar perfectamente alineados sus objetivos, ¿verdad? Si se dan cuenta, aquí está la triple restricción, ¿verdad? El alcance, el límite de tiempo y el costo financiero, ¿verdad? Entonces, en la planificación, esa triple restricción nuevamente nos vuelve a aparecer, ¿no? Luego ya viene la etapa de ejecución, que es la implementación del plan y la gestión de equipos o equipo, ¿verdad? Dependiendo de la proporción o el tamaño del proyecto y las personas involucradas en llevar a cabo o implementar el mismo. Monitoreo y control, esto es muy importante, ¿verdad? Es cómo le vamos a dar seguimiento al progreso y hacer los ajustes necesarios, particularmente con la periodicidad que tenemos que tener este monitoreo, ¿no? Bueno, ¿vamos alcanzando los indicadores, las metas que nos hemos planteado o tenemos que hacer algún ajuste, ¿no? Y ahí les voy a contar algunas experiencias que es importante notar
en casos muy concretos de proyectos que se han implementado donde el no hacer adecuadamente esto lleva al fracaso del proyecto. Y en algunos casos, como el ejemplo que les voy a dar más adelante, se ha retirado el financiamiento de estos proyectos. Entonces es muy importante tomar en cuenta cada una de las etapas, ¿verdad?, que forman parte del ciclo de vida del proyecto. Luego está el cierre, que ya básicamente es la evaluación de resultados y las lecciones aprendidas. Ahí es importante, sobre todo porque nos da retroalimentación para la organización, para la propia organización, pero evidentemente también nos permite transparentar los resultados del proyecto, tanto para la parte cooperante como para las y los beneficiarios o los grupos de interés, ¿verdad? Veamos algunos principios de la gestión de proyectos. Primero, el alcance, ¿verdad? Definir claramente qué se incluye y qué no en el proyecto. Esto es muy importante, no solo para el momento de solicitar, por ejemplo, la, mm, la subvención o el financiamiento, sino fundamentalmente para transmitirlo también con con las o los beneficiarios o las partes que están interesadas en el proyecto, porque em, hay un alcance, ¿no? ¿Qué podemos hacer y qué no podemos hacer en el proyecto? En ocasiones hay personas beneficiarias, ¿verdad?, que piensan que el proyecto les va a dar otros, digamos, apoyos, beneficios, etcétera, y probablemente si esto no lo aclaramos en el alcance, puede haber una confusión, pueden haber malos entendidos y ahí surgen, digamos, discrepancias al momento de la implementación. Entonces el alcance hay que tenerlo claramente establecido. El tiempo nuevamente, el cronograma que sea realista. Vamos a volver a esto varias veces porque es clave para la ejecución de un proyecto o su implementación, ¿verdad? El costo, presupuestar adecuadamente y controlar gastos, ¿verdad? Aquí es muy importante que ustedes tomen en consideración que muchas veces las instituciones donantes establecen límites, por ejemplo, para qué podemos costear y qué no con el financiamiento que se nos va a dar. Yo les pongo el ejemplo, proyectos que establecen que para gastos administrativos solo se puede destinar el 10% del presupuesto que sea otorgado, digamos, o el monto que sea en este caso donado. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un proyecto de $100,000, por decir algo, ¿verdad? Y la institución cooperante o donante me dice, usted tiene la posibilidad de aplicar gastos administrativos de 10%. Eso quiere decir que yo puedo utilizar $10,000 de esos 100,000, por ejemplo, para financiar alquiler de oficina, pago de servicio de internet, pago, por ejemplo, de cualquier otro servicio asociado, compra de útiles y materiales, ¿verdad? Me refiero a tintas para impresora, o podría ser inclusive papel higiénico, café para tener en la institución, es decir, gastos administrativos para el funcionamiento de la organización o de la institución, ¿no? Esto es muy importante que ustedes lo tengan claro, porque en efecto si ustedes no tienen la claridad de qué podemos y qué no podemos gastar, recuerden que hay rubros o renglones presupuestarios los cuales muchas veces no podemos mover. Si, por ejemplo, yo planteé que para beneficiar a tal comunidad, por ejemplo, en un programa de seguridad alimentaria y nutricional, yo iba a asignar, por ejemplo, $50,000, pero al momento de realizar el proyecto, los talleres, las capacitaciones o lo que sea que estoy implementando, me doy cuenta que necesito más, modificar el presupuesto. Es posible si el ente cooperante lo permite, ¿no? Pero va a haber que hacer reajustes en todo lo demás. ¿Cuánto puedo pagar de sueldos y salarios u honorarios si ese fuera el caso, ¿no? Es decir, todo eso tiene que estar claramente, digamos, definido y controlar bien esos gastos, ¿verdad? No podemos salir más allá de lo que está presupuestado, ¿no? No podemos sobregirar el proyecto, sobre todo en ciertos rubros, y por eso tenemos que tratar de tener claramente identificado. Yuri nos pone un comentario acá, dice, no ser transparente con las expectativas de los proyectos en las comunidades a veces arruina la relación. Definitivamente, ¿verdad? Si no comunicamos adecuadamente, y hoy vamos a hablar de comunicación efectiva también, alrededor de las comunidades, que es el alcance que podemos tener, en efecto, esto nos puede llevar a tener discrepancias, ¿verdad?
inclusive la no aceptación ya del proyecto, ¿verdad? Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado. Así que muchas gracias, Yuri, por el comentario. Calidad. Miren, algo muy importante es asegurar que los entregables cumplen con los estándares requeridos. Por ejemplo, si es un informe, ¿verdad? Ustedes tienen que tener claramente establecido qué es lo que esperamos. Si es una consultoría, por ejemplo, vamos a hacer una consultoría donde vamos a hacer un estudio actuarial, por ejemplo, para determinar cuáles son los montos de reparación económica que hay que darle a personas que fueron desplazadas de una comunidad por la construcción de una hidroeléctrica, por decir algo, ¿verdad? Y hay un conflicto ahí a nivel territorial y el proyecto tiene que llevarnos a establecer cuánto le deberíamos de dar de reparación económica a estas personas por los terrenos de los cuales fueron desplazados. No estoy diciendo que sea un caso en Panamá en particular, pero es solo un ejemplo, ¿no? Entonces, es importante que el informe que se va a entregar cumpla con los estándares que están siendo requeridos, que la metodología esté bien clara, que los argumentos, digamos, todo el respaldo, diríamos, técnico científico del estudio esté bien hecho, porque si el estudio está mal hecho y yo pagué a ese consultor, a esa consultora, y cuando lo presento me dicen, mire, ese informe no cumple con los requisitos, ¿no? No está técnicamente sólido, no tiene argumentos claros, está mal redactado, es decir, la calidad de los entregables es muy importante. Por ejemplo, la calidad también en si ustedes están haciendo capacitaciones, por ejemplo, ¿no? Allí vienen un montón de elementos logísticos, ¿no? Desde la comida, asegurar que la comida cumpla con las calidades y los requerimientos que el proyecto así lo establece, ¿no? Y esto viene de la mano, ¿verdad? Con el costo. Y vamos a ver que la calidad muchas veces no necesariamente nos tenemos que ir por el menor costo, ¿verdad? Tampoco por el más alto, por supuesto, pero hay que tener criterios, ¿verdad? De la calidad del gasto, asegurar que los gastos que vamos a hacer sean de calidad, ¿verdad? Si dijimos que vamos a otorgar, por ejemplo, capacitaciones, que las personas que van a dar las capacitaciones pues tengan las competencias, las capacidades para desarrollar esa capacitación, ¿verdad? Porque si es alguien que no conoce del tema o apenas está, porque es mi cuate, mi amigo, esto, digamos, no necesariamente garantiza calidad en el gasto. Y eso es muy importante porque, por supuesto, los entregables tienen que cumplir con los requisitos o los estándares que hayan sido establecidos, ¿no? Los recursos, bueno, hay una asignación efectiva del personal y los materiales necesarios. Y aquí es muy importante, ¿verdad? Que esos recursos que se les van a asignar al personal que está implementando el proyecto, en efecto, tenga responsabilidad, no solo en las actividades o las acciones que se van a llevar a cabo, sino en el buen uso de los recursos, ¿verdad? Por ejemplo, pensemos que tenemos que pensar en términos de eficiencia, de economía de recursos, ¿verdad? Eficacia, porque ya se van a dar cuenta, bueno, ustedes lo saben muy bien, ¿no? Han manejado seguramente proyectos, pues los recursos son limitados, ¿verdad? Entonces nos dicen, bueno, para este estamos dando esta subvención y el monto es tanto. De hecho, en el ejercicio que les voy a poner al final, el ejemplo es, digamos, un monto particular. De ese presupuesto no se pueden salir, ¿verdad? Entonces hay que ser eficiente en el manejo responsable de los recursos, ¿verdad? Bien, ahora vamos a entrar a la parte que es un poco más detallada, pero lo voy digamos, en algunos aspectos lo voy a sintetizar porque entiendo que ustedes, por supuesto, están familiarizados en gestión de proyectos, ¿verdad? Pero vamos a hablar de los elementos centrales para formular el proyecto. Primero es la identificación del proyecto y ahí tenemos que pensar en el problema o necesidad que queremos abordar, ¿verdad? Hay que definir claramente el problema o la necesidad que queremos solucionar y para ello entonces podemos usar distintas metodologías. Mañana que vamos a hablar un poco acerca de la idea del proyecto o el perfil del proyecto, nos vamos a enfocar en dos herramientas que nos pueden servir para identificar este problema o esta necesidad, ¿no? Los objetivos tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo definido. Es decir, es lo que se conoce como objetivos inteligentes
esta palabra en inglés, ¿verdad? SMART, que nos lleva a definir objetivos que cumplen con ciertos requisitos, ¿no? Es decir, que claramente establezcan qué es lo que queremos hacer, ¿verdad? No divagar. Aquí técnicamente es muy importante que al momento que redactemos los objetivos, tengamos el cuidado de no poner dos objetivos en uno. Por ejemplo, ustedes pueden decir capacitar a las mujeres de tal comunidad en tal tema, ¿verdad? Ustedes están capacitando a un grupo de mujeres en un tema específico, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo pongo en un objetivo capacitar a estas mujeres en tal tema y, por ejemplo, garantizar el acceso adecuado a alimentación inocua y meto un tema, digamos, de seguridad alimentaria, por ejemplo, ¿no? Para empezar, estoy poniendo dos objetivos en uno, ¿verdad? Y el objetivo tiene que ser específico, ¿verdad? Es decir, establecer algo en concreto que yo quiero lograr, ¿verdad? Porque después este objetivo se va a enlazar mis metas, ¿verdad? Entonces podríamos enlazarlos directamente con las metas, ¿verdad? Por ejemplo, si mi objetivo es capacitar a mujeres del área rural de tal provincia, ¿verdad? En tema de salud sexual y reproductiva, por decirles cualquier cosa, ¿verdad? O empoderamiento económico, dependiendo del enfoque del proyecto que ustedes quieran desarrollar, ¿verdad? Em, Después yo tengo que tener una meta, ¿no? Y mi meta va a ser, por ejemplo, en este caso, una de mis metas podría ser capacitar a 150 mujeres en este tema, ¿verdad? Esa es una meta. Si se dan cuenta, la meta me permite ver que este objetivo sea medible, ¿verdad? Y alcanzable y tiene que ser alcanzable con base a los recursos con los que cuento, ¿no? Voy a tener indicadores también y entonces esos indicadores me van a ir dando cuenta de cómo yo he ido, en este caso, cumpliendo con el objetivo. Tienen que ser relevantes, por supuesto, el objetivo tiene que ir enfocado a mejorar una situación o aportar en algo, ¿no? Es decir, tiene que tener una relevancia social importante, ¿no? O económica, dependiendo del tipo de objetivo que estemos estableciendo y el tipo de proyecto, ¿no? Con un tiempo definido. Nuevamente, los deadlines, digamos, o las fechas límite van a ser importantes para llevar a cabo cualquier objetivo, cualquier proyecto, ¿no? Tenemos que hacer un análisis de viabilidad. Esto es importante, ¿verdad? Ver si técnicamente, económica, legal y operativamente el proyecto es viable, ¿verdad? Yo puedo tener, digamos, toda una buena idea para desarrollar un proyecto en una comunidad, pero, por ejemplo, yo puedo establecer, por ejemplo, que este proyecto que yo quiero desarrollar, ambiental, por ejemplo, tiene viabilidad técnica y económica, podría tenerlo, ¿verdad? Pero no necesariamente legal y operativa. Por ejemplo, si yo quiero establecer algún proyecto, por ejemplo, que pueda regular, digamos, el uso o el acceso, por ejemplo, a un bosque, ¿no? Mi organización, como organización de sociedad civil, ¿será que tiene la competencia legal en este caso para definir actividades sobre un territorio o es una competencia estatal? En ese sentido, digamos, esto va a ser muy importante porque definitivamente tenemos que tener claridad de los alcances, no solo del proyecto, sino las competencias de mi organización, ¿verdad? Yo no puedo, por ejemplo, plantearme acciones, ¿verdad? Que no necesariamente están contempladas, diríamos, dentro de las competencias de la organización o que, por ejemplo, es una competencia estatal, por decirles algo, ¿verdad? Em, Vamos a leer el comentario de Yuri. Dice, esto de lo legal es importante con los pueblos indígenas en Panamá, por ejemplo, ¿verdad? Eso es muy importante porque en efecto, digamos, allí tenemos que tomar en consideración las características o las condiciones de la población y en población indígena es muy importante considerar, ¿verdad? Cómo podemos incorporar o no algunas propuestas, ¿verdad? Sigue el comentario, perdón, dice, mucha gente sin experiencia
propone proyectos en comarcas y tomar en cuenta que se necesita aprobación de los consejos generales. En efecto, ¿verdad? Por ejemplo, les pongo el caso guatemalteco para que se hagan una idea. Hay comunidades que legalmente, ¿verdad? Digamos, las leyes ordinarias en Guatemala permiten, por ejemplo, que hayan comunidades indígenas que se organizan y se declaran, en este caso, comunidades indígenas con un estatus legal. Entonces, yo no puedo venir, por ejemplo, y establecer o implementar un proyecto en estas comunidades, sea proyecto social, proyecto económico, proyecto de desarrollo, ¿verdad? En estas comunidades justamente sin tener el aval o la aprobación de estos proyectos. ¿Y qué pasa si mi idea es muy genial? Yo se la presenté al cooperante y me dice, está aprobada tu propuesta, ¿no? Pero yo no tengo el aval comunitario. Allí tenemos un problema de entrada. Todos esos elementos son importantes considerarlos, ¿no? Entonces, la factibilidad implica no solo que tenga los recursos o que tenga tanto financieros como humanos para echar a andar un proyecto, sino que el contexto, las características me lo permitan, ¿no? La parte operativa del proyecto, fíjense también ustedes que es importante. Yo puedo tener un proyecto muy interesante para desarrollar, por ejemplo, en el noroccidente guatemalteco, pero resulta que es un área donde hay presencia, lamentablemente, de crimen organizado y narcotráfico. ¿Será que ahí va a tener factibilidad operativa el proyecto? Tampoco puedo poner en riesgo, digamos, en este caso, personal técnico o personal de la institución, ¿verdad? Y esto es muy importante porque en la práctica, desafortunadamente, en sociedades que tienen este tipo de condiciones o de problemáticas, ¿verdad? De crimen y demás, pesan mucho, ¿verdad? A tal grado, por ejemplo, un caso lamentable, les pongo una experiencia extrema, si ustedes quieren, un proyecto justamente que se estaba implementando en un departamento de acá, de Guatemala, en Huehuetenango. eh, pues bueno, el proyecto tomaba sobre todo algunas cuestiones vinculadas a trabajar con comunidades que estaban, pues, en este caso, defendiendo su territorio por minería y este tipo de cosas, y habían diferentes intereses, y entre ellos habían intereses de crimen organizado. Desafortunadamente, una de las investigadoras que trabajaba en esa institución, en ese proyecto, fue asesinada, ¿verdad? Entonces, digamos, esto es muy extremo, por supuesto, y lamentable lo que les estoy comentando, ¿no? Pero son elementos que hay que considerar porque hasta qué punto, por ejemplo, yo puedo operar un proyecto o si este proyecto va a tocar ciertos intereses, qué medidas de seguridad yo voy a tomar para evitar, ¿verdad? Poner en riesgo a cualquier persona, sea del proyecto y sobre todo también sea de la comunidad, ¿verdad? Eso es muy importante. Luego viene también el análisis de costos y beneficios, comparar los costos del proyecto con los beneficios esperados para determinar su rentabilidad o su función social, ¿verdad? Aquí tenemos que tener claridad, digamos, cuánto me va a costar el proyecto y qué voy a lograr yo con ello, qué beneficios puedo dar, por ejemplo, hacia la comunidad o hacia el área en la que estoy yo, digamos, enfocando el mismo, ¿no? Ya luego viene la planificación del proyecto. Ya saben, ¿verdad? Aquí tenemos que tener claridad en el alcance, incluyendo, ¿verdad? Los entregables y los límites del proyecto, ¿verdad? Hasta dónde puedo llegar yo, ¿verdad? Con este proyecto. El cronograma y el presupuesto, esta es la triple restricción, ¿verdad? Que ya se les había mencionado, pero si se dan cuenta, siempre es muy importante recalcarla porque esto puede definir, como les decía al inicio, el éxito o el fracaso del proyecto. Entonces, eso es muy importante. Luego viene la estructura organizacional, ¿verdad? Definir los roles y responsabilidades de cada miembro del equipo, ¿verdad? Que va a llevar a cabo el proyecto. Idealmente, crear un organigrama que muestre la estructura jerárquica del equipo del proyecto, ¿no? Porque esto me va a llevar a identificar quién es responsable de qué. Porque, por ejemplo, establecemos una actividad, ¿verdad? Dentro del proyecto, ¿no? ¿Y quién es responsable de hacer eso? Si no definimos claramente quién es, bueno, puede haber un problema o una sobrecarga en una parte del equipo del proyecto y esto después, de hecho, incide en las relaciones humanas, ¿verdad? Ustedes saben, con sus mismas colegas o sus mismos colegas de la institución, pues se llevan bien y demás, ¿no? Pero al calor del trabajo, al momento de implementar un proyecto, ¿verdad? Estar haciendo las actividades
si algo falla o no está claramente definida la responsabilidad y se sobrecarga una persona o la otra persona obvió hacer lo que tenía que hacer, pueden haber tensiones. Vamos a ver inclusive esta parte es importante, cómo podemos gestionar los conflictos dentro de los equipos, ¿verdad? Porque somos seres humanos, ¿no? Y esa dinámica en el trabajo, ustedes lo saben muy bien, ocurre muchas veces, digamos que pues se dan tensiones, ¿no? Y es importante ver esto. Por eso es que esta estructura organizacional del proyecto es fundamental. Y en ese sentido, entonces, vamos a ver que hay roles en la gestión de proyectos, ¿no? Está el gerente del proyecto, ¿verdad? O el coordinador del proyecto, como ustedes le quieran llamar, ¿no? Que es básicamente el líder del proyecto responsable de la planificación y ejecución. O sea, es la persona en quien recae la responsabilidad. Siempre va a haber alguien, ¿verdad? En quien va a recaer la responsabilidad de todo el proyecto en su conjunto. Entonces, su labor no es estar en todas las actividades, evidentemente, ¿no? Sino su labor es delegar de manera adecuada para que el equipo del proyecto, ¿verdad?, cumpla con sus funciones y logremos alcanzar los objetivos estratégicos que nos hemos planteado, ¿no? Luego está el equipo del proyecto, que van a ser especialistas en diferentes áreas, que son quienes implementan el proyecto, desde consultores o capacitadores, ¿verdad? Equipo técnico, equipo de campo, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Dependiendo de la naturaleza y el alcance del proyecto. Están las partes interesadas, pues obviamente son los interesados que tienen un impacto en el proyecto, y aquí no solo es la institución per se, ¿verdad? Sino obviamente son los cooperantes o las fuentes donantes y las personas beneficiarias, ¿no? Eso es muy importante. Les voy a hacer otra pregunta para que ustedes por favor me respondan. Es el mismo enlace, pero se los vuelvo a copiar para quienes no lo tengan, ¿verdad? Dentro de tu organización, ¿cuál sería o cómo definirías tu rol? Gerente de proyecto, equipo de proyecto o parte interesada, ¿verdad? Entonces, voy a dar unos momentos para que ustedes puedan responder esta pregunta. Gracias a quien ya respondió. Vamos a dar oportunidad que otras personas vayan respondiendo. Bien, gracias a quien está respondiendo. Vamos a dar unos momentitos más a ver cómo nos queda nuestra estadística rápida. De momento, vemos que la mayoría de que han respondido, ¿verdad? Forman parte del equipo del proyecto, ¿verdad? Es decir, es a ustedes a quienes les toca implementar el proyecto. Así que conocer la manera en cómo se gestiona, cómo se formula y las bases, digamos, de la gestión del proyecto, pues es bastante importante, ¿no? Bueno, tenemos acá ya varias respuestas también. La mayoría, pues evidentemente forman parte de los equipos de proyecto y tenemos alrededor de 3 personas, ¿verdad? Que son los gerentes del proyecto. Y bueno, aquí vemos entonces que esta asignación de roles o los roles que tenemos definidos dentro de los proyectos son muy importantes, ¿no? Porque evidentemente la labor del gerente del proyecto es fundamental, ¿verdad? Pero también es súper fundamental la del equipo de proyecto, ¿no? Que al final de cuentas muchas de las actividades recaen en el equipo, ¿no? Y la importancia de que quien sea él o la gerente del proyecto tenga la capacidad de delegar. Experiencia, por ejemplo, les comento casos, digamos, de gerentes de proyectos o encargados o coordinadores de proyecto, como ustedes quieran llamarles, que tienden a monopolizar, ¿verdad? El desarrollo de las actividades, acciones. Por supuesto, tienen que estar informados de todo lo que se realiza, pero eso no quiere decir que si yo soy el gerente del proyecto, yo voy a gestionar la logística, yo voy a hacer, digamos, la metodología, yo voy a hablar y me meto en todas las actividades. No,
¿verdad? Muy importante delegar y que las responsabilidades dentro de esa estructura organizacional del proyecto estén claramente definidas para que a partir de ahí entonces, digamos, el proyecto avance, ¿no? La creatividad y la iniciativa del equipo de proyecto también es importante, ¿verdad? Por supuesto, acorde a sus responsabilidades y dentro del marco de la labor que se debe realizar dentro del proyecto. Entonces, es muy importante establecer esa estructura organizacional del proyecto, ¿no? Claridad en roles y responsabilidades, ¿verdad? Lo que les decía hace unos momentos. Esa estructura también nos permite una mejora de la comunicación, ¿verdad? Establecer canales y jerarquías. A muchas personas a veces no les gusta el tema de las jerarquías, pero dentro de un proyecto es importante, ¿verdad? Porque si no hay alguien responsable, ¿verdad? Esto lo tenías que hacer tú, ¿no? Tú tenías que gestionar ayer justamente, fíjense ustedes, estaba yo en un taller y el encargado, digamos, o el gerente del proyecto de una institución estaba hablando por teléfono con otra persona de su equipo de trabajo y le dice, bueno, pero esto era tu responsabilidad, ¿no? Tenías que hacer, era una gestión, ¿verdad? De un evento digamos, gestionar un espacio para un evento que iban a realizar y la comunicación no fue efectiva, ¿no? Y entonces hubo como una tensión, una cuestión así, digamos que en la práctica esto puede ocurrir, ¿no? Pero es importante que la comunicación esté claramente definida, que nos permita, por ejemplo, decir, bueno, te voy a asignar a tal persona tal labor, ¿verdad? Que quede por escrito idealmente, ¿verdad? Un mensaje de correo electrónico institucional, ¿verdad? Digamos, en este caso es importante tener reuniones de trabajo, ¿verdad? Para organizar las actividades, acciones que se van a llevar a cabo. Esto es muy importante. La estructura organizacional del proyecto también nos permite una optimización de recursos, porque nos permite asignar de manera, en este caso, más eficiente los recursos, ¿no? Asegurando que las personas adecuadas estén trabajando en las tareas correctas, ¿verdad? Eso es muy importante. Facilita también la toma de decisiones. Una estructura organizacional clara ayuda a acelerar la toma de decisiones al definir quién tiene la autoridad para tomar decisiones en diferentes áreas, ¿verdad? Si no está el gerente del proyecto, ¿quién va a asumir, digamos, ese rol de tomar una decisión que puede ser inmediata, ¿no? Hay decisiones que son trascendentales para los proyectos que hay que consultar, ¿verdad? Y hay otras que son más operativas que alguien tiene que tomar la decisión, ¿no? Entonces, esa estructura organizacional nos ayuda a que esto sea más ágil, ¿no? Imagínense que el gerente del proyecto quizás está en otra reunión, ¿verdad? O lo que ocurre muchas veces con los coordinadores o directores de instituciones, ¿no? De pronto se fueron de viaje porque tienen una reunión en Estados Unidos, en México, donde sea, ¿verdad? Y están justamente en el avión y no pueden contestar, ¿verdad? Entonces, ¿quién va a tomar la decisión, no? Eso es muy importante, por eso definir esa estructura organizacional del proyecto. Luego está la gestión de riesgos, que ayuda a identificar y gestionar riesgos al establecer procedimientos y responsabilidades claras para la gestión de riesgos. Muchas veces esto queda un poco minimizado, ¿verdad? Lo llenamos como un checklist, ¿no? Ah, hay que hacer la gestión de riesgos. Nos piden, digamos, que pongamos posibles riesgos. Y entonces escribimos algo así rapidito, el riesgo es que la comunidad no acepte, ¿verdad? Por decirles algo, ¿verdad? Pero no planteamos con claridad, por ejemplo, cómo pudiéramos responder ante estos riesgos, ¿verdad? O quién tendría la responsabilidad, digamos, de manejar ciertas situaciones que pudieran generar alguna dificultad en la implementación del proyecto, ¿no? Entonces, es muy importante que hagamos esa gestión de riesgos, ¿verdad? Porque esto nos permite prever cualquier imprevisto, cualquier contingencia, que vamos a hablar del plan de contingencia mañana. Bien. Dentro de los elementos clave, ya he mencionado algunos, ¿verdad? El organigrama, roles y responsabilidades. Esta presentación igual les va a quedar o van a tener ustedes acceso para, si la quieren consultar en algún momento, ¿no? Pero es, digamos, como para hacer énfasis en los elementos claves de la estructura, ¿verdad? Roles y responsabilidades, ya hablamos, canales de comunicación, procesos y procedimientos, agregaríamos acá en el sentido de que hay que establecer bien cuáles van a ser los procesos y procedimientos dentro de
el proyecto, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos se requiere hacer solicitudes, ¿no? Vamos a hacer un taller, bueno, pero hay que llenar este formulario, digamos, si la institución nos pide llenar un formulario de solicitud de un vehículo, por ejemplo, porque vamos a hacer una visita eh, a un área en particular, ¿no? Tenemos que hacer una visita de campo al Darién, por ejemplo, ¿no? Y necesitamos un vehículo, hay que gestionar el vehículo, hay que gestionar el combustible, hay que gestionar los viáticos. Entonces, para ello tenemos que hacer la solicitud, ¿no? Hay procesos y procedimientos que guiarán el proyecto, ¿no? Incluyendo cambios que se puedan generar, ¿verdad? Si hay que hacer algún cambio en el presupuesto, hay que hacer algún ajuste, digamos, porque a veces ocurre también, bueno, ¿qué gestión hay que hacer ante quiénes? ¿Se hace solo en el departamento financiero o en la tesorería, digamos, de la institución? ¿O hay que hacer la gestión ante el cooperante? Todos esos procesos y procedimientos son importantes tenerlos en consideración. El sistema de control, ¿verdad? Para monitorear el progreso que el proyecto pueda ir teniendo, ¿verdad? Tenemos que saber cómo vamos a establecer. Por ejemplo, en algún caso, usted puede tener como requisito para su pago, por ejemplo, que tiene que entregar su informe mensual. Les pongo algo que me ocurrió a mí en un proyecto en el que trabajé hace ya varios años. Para que nos pagaran, ¿verdad? A final de mes siempre teníamos que presentar un informe con avances, ¿verdad? Era un sistema de control, básicamente, lo cual era adecuado para el proyecto porque con las actividades que yo realizaba durante el mes, yo tenía que reportar que obviamente había avanzado en las metas o en los indicadores que yo tenía que, a mi responsabilidad. No solo yo, sino todo el equipo del proyecto, por ejemplo. Entonces, eso era algo importante, ¿no? Algo clave también es tratar de desarrollar cultura organizacional. Fíjense ustedes que la cultura del equipo y de la organización también juega un papel muy importante, ¿no? Fomentar, por ejemplo, cultura de colaboración, innovación y responsabilidad puede mejorar significativamente el diseño del proyecto. Si usted no se siente a gusto con el proyecto que le asignaron, ¿verdad? Es un tema que usted no conoce, ¿no? Y no siente esa identidad o la institución, digamos, deja de responder a mis intereses, por ejemplo, como persona, mi filosofía, ¿verdad? O yo no me alineo con la filosofía o los intereses de la institución, pues muchas veces es un poquito más difícil realizar el trabajo, ¿no? La carga se vuelve más pesada porque en efecto no hay una cultura organizacional. Y por eso siempre va a ser importante tener esos diálogos, esas retroalimentaciones, conocer, ¿verdad? La misión, la visión de nuestra institución para saber si realmente yo estoy alineado o si lo estoy haciendo solo porque necesito trabajo, digamos, pues por supuesto es válido, ¿no? Todos tenemos derecho al trabajo, pero digamos, si estoy en una institución que tiene una filosofía, que tiene una misión, tiene una visión, pues yo medianamente tengo que estar alineado con esos objetivos, con esa misión, con esa visión, ¿no? Y esto aplica no solo en mi rol dentro de la institución, sino también en los proyectos, ¿no? Por eso la cultura organizacional es un elemento clave. Bien, em, otro tema importante son las políticas y procedimientos de recursos humanos. Aquí yo les pongo algunos ejemplos muy generales, no vamos a entrar al detalle de todo, ¿verdad? Pero digamos, en cuanto a políticas, tenemos que tener idealmente, ¿verdad? Y de hecho esto es muy importante porque muchos organismos cooperantes nos solicitan, ¿verdad? Tener políticas y procedimientos claros de recursos humanos, por ejemplo, reclutamiento y selección de personal, de desarrollo y capacitación, de evaluación de desempeño, de compensación y beneficios, de diversidad e inclusión, esto es muy importante para muchos proyectos, y, por ejemplo, políticas antiacoso, ¿no? Entonces, reclutamiento y selección es tener claramente cómo, digamos, se va a dar la selección de los miembros del equipo, ¿no? Hay que hacer convocatorias, entrevistas, evaluaciones, etcétera, ¿no? Todo esto tiene que estar claramente definido en los famosos manuales y procedimientos, ¿verdad? Que son cuestiones más administrativas, pero que son importantes tener claramente estas políticas y procedimientos ahí establecidos. En este caso, políticas, ¿verdad? Políticas de desarrollo y capacitación. Fíjense ustedes que es muy importante tener capacitaciones, diríamos, como por ejemplo lo que estamos tratando de hacer aquí hoy, ¿no? Yo sé que ustedes tienen conocimiento de la gestión de proyectos, ¿no? Como les decía, en algunos casos tendrán un conocimiento
bastante aplicado en el sentido de la actividad o actividades que han realizado en diferentes proyectos, ¿no? Pero este tipo de capacitaciones siempre es importante porque nos permite refrescar, revisitar ideas, etcétera, ¿no? Así como este ejemplo de esta capacitación que estamos desarrollando el día de hoy, las instituciones o las organizaciones tienen que tener políticas de desarrollo y capacitación continua, ¿verdad? Porque eso nos permite, ¿verdad? Una mejora en la calidad técnica y humana, porque no solo es en cuestiones técnicas, sino puede ser también, por ejemplo, una capacitación en tema de derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Eso es muy importante también, ¿no? Según, o en los temas que sean de interés de la institución para sensibilizar al equipo. Fíjense ustedes que les voy a poner un caso extremo del que tuve conocimiento hace algunos años, ¿no? Era una institución de derechos humanos, una organización de derechos humanos, y fíjense que parte del equipo, una persona en particular, pues digamos, formaba parte de esta institución de derechos humanos, pero, y esto era una cuestión personal, y ustedes dirían, bueno, en esto no hay que meterse, ¿no? Pero el problema es que em, reposteaba en sus redes sociales cuestiones que tenían que ver con armas, ¿verdad? Subía fotografías con armas y cuestiones así, ¿verdad? Y nadie se había dado cuenta hasta que digamos, como que etiquetó, ¿verdad? A la página de la institución, como para que vieran su publicación, no sé, ¿verdad? Y entonces cuando se dieron cuenta y empezaron a revisar, se dieron cuenta que esta persona normalmente publicaba cosas, digamos, vinculadas con armas, o inclusive hacía comentarios como violentos, digamos. Y entonces se tomó la decisión de revisar la política de reclutamiento y selección de personal en la institución, y se empezaron a dar talleres en materia de sensibilización de derechos humanos, en contra de la violencia y este tipo de cosas, ¿no? Porque era lo que les decía, la cultura organizacional es clave. Yo puedo tener, digamos, en mi institución que estamos velando por el derecho a la vida, el acceso, por ejemplo, a seguridad alimentaria, educación, yo qué sé, a personas que inclusive su discurso es contrario a la filosofía de la institución, ¿no? Al final la persona fue separada del cargo, y ustedes pueden decir, eso era algo personal, era sus redes sociales privadas, sí, claro, pero ella o él, digamos, estaba en este caso desarrollando una visión, digamos, que además etiquetaba a la institución. Entonces eso ya era un problema, ¿no? Porque si lo hacía en lo privado, pues bueno, cada quien, ¿verdad? Pero esa es una cuestión bastante, digamos, delicada, ¿verdad? Entonces, esto es importante porque estas capacitaciones inclusive nos permiten sensibilizar en los temas. Y como les decía, si no hay una alineación con la cultura organizacional, pues bueno, entonces busquemos otros espacios donde estemos más, digamos, acordes a nuestros intereses, nuestras búsquedas, ¿no? Política de evaluación de desempeño, por supuesto, hay que ver que se cumpla con la labor que se está planteando, ¿no? Porque en efecto, digamos, muchas veces esto puede afectar el desarrollo del proyecto, ¿no? Si alguien no hace la labor, digamos, yo tengo una actividad que realizar que es previa a las siguientes actividades que ya no son responsabilidad mía, por ejemplo, pero si yo no hago mi labor, los demás no van a poder hacer la suya, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si una parte del engranaje falla? Falla todo lo demás, ¿no? Entonces es importante evaluar el desempeño, y para eso tiene que haber una política, ¿verdad? Que regularmente analice, digamos, o evalúe el desempeño, ¿no? Compensación y beneficios. Por supuesto, tenemos responsabilidades, pero también tenemos derechos laborales en este caso, ¿no? Ofrecer, por ejemplo, compensaciones justas y beneficios adecuados para el equipo de proyecto, ¿no? Es decir, digamos, tener claramente definido cuáles son los salarios, ¿verdad? O los honorarios, ¿verdad? Definir escalas salariales, bonificaciones, beneficios, seguros, días de vacaciones, ¿verdad? Es decir, aquí esto acorde, por supuesto, a la legislación nacional, ¿no? Tenemos que saber qué compensaciones y qué beneficios debemos cumplir. Y aquí un tema muy importante, fíjense ustedes, con el tema de los derechos laborales. Muchas veces las instituciones cooperantes no incluyen, por ejemplo,
el pago de, digamos, o no cubren en su totalidad, digamos, ciertas prestaciones laborales o derechos laborales que puedan existir según los países y sus legislaciones nacionales, ¿no? Entonces, las modalidades de contratación son más bien, digamos, por servicios técnicos o profesionales o pago de honorarios, se dice, por ejemplo, en el caso de Guatemala, las personas tienen que facturar y demás, y no se incluyen, digamos, por ejemplo, otras prestaciones, bonos y demás, ¿verdad? Entonces, la organización tiene que tener una política de compensación y beneficios, ¿verdad? De saber, por ejemplo, si puede tener o no acceso a seguros sociales, eso hay que definirlo claramente y considerar que no necesariamente todas las instituciones cooperantes tienen las posibilidades de cubrir esto, ¿no? Entonces, con base a eso, definir cuáles van a ser esas políticas de compensaciones y beneficios, ¿verdad? Establecer claramente días de vacaciones, ¿verdad? Y cumplir básicamente con los derechos laborales que también son muy importantes y que a veces se descuidan en algunas instituciones. No estoy diciendo que sea el caso de Panamá, pero estoy pensando en algunos casos guatemaltecos, ¿verdad? Y fíjense ustedes que no tener claramente esto definido implica muchas veces demandas laborales. Y créanme, yo he visto varios casos de demandas laborales donde al final, ¿verdad? La institución queda muy golpeada, ¿verdad? O la organización queda muy golpeada porque una demanda laboral sale cara, ¿verdad? Entonces, mejor establecer claramente esas políticas y que de manera transparente, evidentemente, hacer una inducción cuando incorporamos equipo nuevo y decirle, bueno, estas son nuestras políticas, explicarle y demás para que, digamos, no haya ninguna situación ahí. Diversidad e inclusión, pues ya saben ustedes, fomentar un ambiente de trabajo inclusivo y diverso en términos no solo étnicos, ¿verdad? Sino en términos, por ejemplo, de capacidades, digamos, o personas con discapacidad en este caso, ¿verdad? Por ejemplo, también pueblos indígenas, digamos, diversidad etaria, inclusive dependiendo de la naturaleza del proyecto, ¿no? Diversidad sexual puede ser en algunos casos también, ¿verdad? Es decir, tener claro cuál va a ser la política de diversidad e inclusión que se va a establecer. Y una política antiacoso, ¿verdad? Establecer procedimientos claros y confidenciales para que las personas puedan denunciar en caso de acoso. Por supuesto, ahí vamos nuevamente a desarrollo y capacitación. Hay que sensibilizar en estos temas, ¿verdad? Y para evitar, ¿verdad? Este tipo de situaciones y establecer, digamos, en este caso, canales de denuncia, ¿verdad? O líneas de ayuda anónima, etcétera, ¿no? Es decir, lo que se considere pertinente. En cuanto a los procedimientos de recursos humanos, así muy rápido, ¿verdad? Asignación de roles y responsabilidades, esto tiene que quedar claramente. La gestión de conflictos, a esto quería llegar, establecer un proceso para la resolución de conflictos que incluya mediación y negociación. Fíjense ustedes que, como les decía hace un rato, pues estamos hablando de dinámicas humanas, ¿verdad? Y pueden haber conflictos, no solo dentro del equipo o dentro de la organización, sino puede haber, por ejemplo, discrepancias muchas veces a nivel de local, digamos, cuando trabajamos en ciertas áreas, ¿verdad? Puede haber, digamos, poca aceptación o alguna malinterpretación, ¿verdad? Creo que el comentario de Yuri iba también importante en esa línea, en el sentido de que si no establecemos claramente, ¿verdad? O de manera transparente el alcance del proyecto, esto nos puede dañar nuestra relación a nivel comunitaria, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos gestionar, ¿verdad? O resolver la emergencia de cualquier tipo de conflicto, sea dentro del equipo de trabajo, sea con otras organizaciones, que a veces ocurre, por ejemplo, cuando se hacen, digamos, proyectos en alianza con otras organizaciones, pueden haber discrepancias también. Entonces tenemos que establecer claramente cómo lo vamos a trabajar. Una comunicación interna, canales efectivos, tener reuniones regulares, ¿verdad? Boletines informativos y o plataformas de colaboración, ¿verdad? Cómo nos vamos a estar informados. A veces se hacen grupos de WhatsApp, ahora que está de moda, bueno, desde hace rato, ¿verdad? Este tipo de aplicaciones. Em, Procedimientos de bienestar y seguridad. Asegurar que el entorno de trabajo sea seguro y saludable, proporcionando recursos para el bienestar físico y mental del equipo. Y aquí les pongo un ejemplo también, ¿verdad? En una institución en la que yo colaboraba antes, hacíamos mucho trabajo de campo y entonces había que salir, ¿verdad? Pero con un tema de bienestar y seguridad
habían horarios para poder desplazarnos en las carreteras, porque obviamente, digamos, no es que uno necesariamente va a eliminar cualquier riesgo estando en carretera, por ejemplo, ¿no? Pero sí era importante considerar ciertos horarios. Entonces nosotros podíamos desplazarnos en carretera en un horario entre 4 de la mañana y 6 de la tarde. O sea, después de las 6 de la tarde ya no podíamos estar en carretera, ¿verdad? Era una política de seguridad por experiencias que habían ocurrido previamente, ¿verdad? En la institución. Y entonces, digamos, de 6 de la tarde en adelante hasta las 4 de la mañana, en ese horario no se podía conducir, ¿verdad? No estábamos autorizados, además eran carros de la institución, ¿verdad? No podíamos movernos en esos horarios por un tema de seguridad, ¿verdad? Y sobre todo porque hay zonas que a veces pueden ser más riesgosas, no solo en términos de criminalidad, ¿verdad? Sino en términos, por ejemplo, de seguridad vial, ¿verdad? A veces hay socavamientos, derrumbes, o el temporal, el clima, ¿verdad? Puede afectar. Entonces, esos procedimientos son importantes también tomarlos en cuenta. Muy importante y que tiene que ver con la política de incentivos y beneficios que les hablaba hace un rato, el procedimiento de salida y transición. Fíjense ustedes, gestionar las salidas de los miembros del equipo de manera ordenada es muy importante, ¿no? Porque en ocasiones, digamos, los proyectos tienen un principio y un fin. Es parte de la triple restricción de la que les hablé al inicio, ¿no? Y si la persona tiene expectativa, por ejemplo, de que va a seguir en la institución, pero financieramente no podemos mantener a esta persona, tenemos que tener claridad de cómo va a ser esa salida de esta persona, decirle, bueno, usted está contratado para este proyecto, ¿verdad? Eh, Nos encantó su trabajo, lo hizo muy bien, desafortunadamente no tenemos los recursos financieros para darle continuidad. O bien, digamos, si alguien no cumple con las labores que realizar, pues bueno, ¿cuál va a ser la política de salida de esta persona al no cumplir con los requerimientos del proyecto? Entonces, esto tiene que estar bien gestionado, ¿verdad? Porque si no lo hacemos bien, les voy a poner un ejemplo también que conocí, ¿verdad? Una persona estaba a cargo de un proyecto y de pronto hubieron algunos problemas con el desarrollo de la labor de dos personas que formaban parte del equipo del proyecto. Y entonces, casi que en el convivio, en la celebración de último año, ahorita que de hecho nos estamos acercando a fin de año, ¿no? Pues les notifican que ya no van a seguir, ¿verdad? Que felices vacaciones, felices fiestas de fin de año, pero ahí se acabó todo, ¿verdad? No le dieron tiempo a las personas de prepararse, digamos, en el sentido de, por ejemplo, en Guatemala la ley establece que tiene que ser por lo menos 15 días antes, digamos, con 15 días de antelación hábiles, usted tiene que notificarle a una persona que va a rescindir, por ejemplo, su contrato o que va a prescindir de sus servicios, ¿verdad? Inclusive si yo me quiero retirar de una institución, ¿verdad? Yo tengo que avisar con 15 días hábiles antes, ¿verdad? Es un tema legal en Guatemala, no sé cómo sea en Panamá, ustedes lo sabrán, ¿verdad? Pero si yo no gestiono adecuadamente esa salida, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense ustedes, nos fuimos de vacaciones ese año, ¿verdad? Es igual, dice Abdías, muchas gracias. Nos fuimos de vacaciones. En el ratito, imagínense, estás brindando felices fiestas de fin de año. Bueno, gracias, estás despedido, o te vas, ya no puedes seguir, ¿verdad? Y no se le avisa con el debido tiempo. ¿Qué ocurrió? Cerró ese año. En enero, al retorno, el primer día, lo primero que llegó a la institución fue la demanda laboral y las personas la ganaron porque no se hizo una gestión adecuada de la salida de estas personas. Puedo tener discrepancias, por eso la gestión de conflictos también es importante, porque esto tenía que ver con conflictos también ya más personales, lo cual tampoco debería ser, ¿verdad? Pero por eso es importante tomar en cuenta todos estos procedimientos. Entonces, ¿qué ocurre? Le dan salida a las personas de manera inadecuada y al regresar, ahí están las demandas, ¿verdad? Demandas que implican un pasivo laboral, digamos, o que implican, digamos, perdón, un pasivo contingente, es decir, un gasto
inclusive adicional para la institución, que muchas veces las instituciones no se pueden dar el lujo de hacer eso. Entonces es muy importante. Y lo otro, la transición. Fíjense ustedes los liderazgos, ¿vale? Les voy a poner un claro ejemplo también que ocurrió en Guatemala en otra institución. Estas personas eran los líderes de la institución, muy capacitados, muy formados, ¿verdad? Tenían mucha presencia mediática y hubo un cambio de gobierno. Y entonces este gobierno ya los había identificado y dijo, ve, estos son buenos cuadros. Entonces, ¿qué hicieron? Los llamaron al gobierno, ¿verdad? No hubo una transición, digamos, de ordenada, en este caso, digamos, de las coordinaciones o de la dirección de la institución, y entonces la institución quedó acéfala. Digamos que los líderes o las cabezas principales de la organización se fueron al gobierno y la institución quedó sin cabeza y se vino abajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en primer lugar no se hizo transferencia de conocimientos, de competencias, no se formó, no se capacitó a otras personas para que sustituyeran esos liderazgos y de pronto se fueron estas personas y la institución quedó acéfala, ¿no? Y entonces empezó a tener problemas justamente en la gestión de proyectos, a tal grado que uno de los ejemplos que les voy a poner acá más adelante, pues tuvo un efecto bastante negativo, ¿no? Como una experiencia, una lección aprendida, ¿no? Entonces es muy importante eso. Bien, gestión de riesgos. Básicamente, identificar los posibles riesgos que podrían afectar al proyecto. Y aquí hay que pensar desde cuestiones internas hasta externas, ¿verdad? Digamos, qué elementos pueden afectarme, digamos, en términos de variables que yo puedo controlar o variables que yo no puedo controlar, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasa si hay un desastre natural y teníamos que hacer un taller y no llegamos a la comunidad a la que tenemos que ir, ¿verdad? Y no llegamos porque no queremos, sino porque las carreteras están muy mal o ocurrió, digamos, alguna otra situación, etcétera, ¿no? Entonces, es decir, identificar todos aquellos elementos o variables que podrían afectar nuestro proyecto, ¿no? Y por supuesto, establecer un plan de mitigación. ¿Cómo vamos a afrontar esos riesgos que hemos identificado y quiénes serán los responsables? Entonces, en la gestión de riesgos, primero hay que identificar los mismos, ¿no? Eh, por ejemplo, pueden ser riesgos financieros, técnicos, ¿verdad? Yo quiero hacer un estudio económico, digamos, o presupuestario en un tema en particular, ¿verdad? Estamos dándole seguimiento al presupuesto público que gasta el gobierno de Panamá, por ejemplo, en ambiente, pero mi personal no está capacitado técnicamente para el manejo de datos financieros presupuestarios, ¿verdad? Del gobierno o, digamos, del Estado de Panamá. Entonces ahí tengo un riesgo técnico, ¿verdad? Yo no puedo plantear hacer esa actividad dentro de mi proyecto si yo no tengo contratado a un técnico o a una técnica que sepa hacer eso, ¿no? Pueden ser riesgos de recursos humanos, ¿verdad? De cronogramas si las fechas no están bien establecidas, etcétera, ¿no? Es decir, establecer, digamos, claramente esto. Y para ello nos van a servir herramientas como el análisis FODA, ¿no? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Esto va a ser muy importante. Vamos a hablar de ello en un momento, ¿no? Evaluación de riesgos, una vez que los identificamos, obviamente, pues determinar objetivamente, por supuesto, la probabilidad de que ocurra, ¿no? Y su impacto potencial. Esto ayuda a priorizar los riesgos más críticos que necesiten atención inmediata, es decir, digamos, tampoco podemos vivir bajo la idea de que nos va a pasar todo lo malo en el proyecto, no. O sea, identificar y evaluar si esos riesgos realmente pueden ocurrir o no, ¿verdad? No quiere decir que no los vamos a considerar, pero sí identificar cuáles son los que podrían afectar. Por ejemplo, la no aceptación de la comunidad de alguna actividad, algún proyecto, algún programa que yo esté estableciendo, ¿verdad? Ese sí puede ser un riesgo crítico, porque si yo planteé hacer ese proyecto en esa comunidad y la comunidad me dice, mire, usted no me consultó, lo que mencionaba alguien también en su comentario, Yuri, creo que era en su comentario sobre consultarle a las comunidades, ¿verdad? No tenemos el aval, no tenemos la autorización, bueno, eso es un riesgo crítico, usted aquí no puede hacer nada, no, pero es que mire, ya tenemos el financiamiento, usted no nos consultó y lamentablemente aquí no va a hacer esto, ¿verdad? Entonces, ese puede ser un riesgo si no tomamos en consideración, no planificamos bien, identificamos bien
pues digamos, estos elementos que son claves, ¿no? Planificar las respuestas a esos riesgos. Para cada riesgo identificado, ver cómo podemos resolverlo, ¿no? Cómo podemos evitarlo, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser una respuesta de qué vamos a hacer si esto pasa, sino qué vamos a hacer para que esto no pase, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Entonces, básicamente lo que tratamos de hacer es evitar o reducir la probabilidad de que esto ocurra, ¿no? O bien, si ya sabemos que va a ser casi imposible evitar algún riesgo, ¿verdad? Pues, ¿cómo lo vamos a manejar, no? Monitoreo y control de riesgos, esto es muy importante durante la ejecución del proyecto, ¿verdad? Ver, ¿verdad? Qué respuestas tenemos que ir dando según sea necesario y pues actualizar el plan de gestión de riesgos según vamos avanzando, ¿verdad? Documentar y comunicar lo que está ocurriendo. Esto es muy importante, ¿verdad? No solo por términos de procedimientos internos de la organización, sino que, por ejemplo, comunicar a la parte donante o cooperante. Les voy a poner una experiencia que me pasó a mí este año, justamente a mediados de año. Dentro de la planificación que tenía dentro de un proyecto, teníamos que realizar una serie de reuniones con diferentes funcionarios públicos, entre ellos del organismo ejecutivo y del el organismo legislativo, ¿no? El problema en Guatemala es que con los congresistas, ¿verdad? O con los legisladores es muy difícil a veces tener reuniones. Me imagino en Panamá será un poco similar, no lo sé. Pero en todo caso, digamos, parte del proyecto planteaba que había que hacer estas reuniones, ¿verdad? Y como uno de los riesgos se había planteado, ¿y qué pasa si los diputados no aceptan reunirse con nosotros, ¿va? Bueno, vamos a buscar entonces una forma de solventarlo. Aquí no nos quedó a nosotros más que aceptar que el riesgo era casi que una realidad, pero el proyecto lo demandaba. Entonces establecimos esto, pero dentro de los riesgos, digamos, o de las limitaciones que podíamos encontrar, planteamos la poca apertura de los diputados para reunirse en ese tema en particular. Hicimos todas las gestiones, documentamos todo, estaban las cartas de solicitud, de reuniones y todo, se transmitió, se reportó, digamos, a la institución correspondiente para que supiera que nosotros estábamos haciendo todas las gestiones y lamentablemente no se llevaron a cabo las reuniones. Esto nos afectó, por supuesto que afectó en cuanto a la información que requeríamos de esta parte, en este caso los diputados, ¿no? Pero nosotros teníamos cómo mitigar en alguna medida el riesgo, no solo informando, sino tomando otras estrategias. Por ejemplo, empezamos a revisar la información que las comisiones del Congreso sacaban, temas relacionados a lo que nosotros estábamos trabajando, y de ahí, digamos, es importante digamos, recuperar esa información para nosotros para mitigar en alguna medida el riesgo. No nos pudimos reunir con ellos, pero sí tenemos acceso a alguna información de lo que ellos han discutido en este tema, ¿no? Estos son como estrategias. Dice por acá, ahora tomar en cuenta los efectos del cambio climático. Por supuesto, eso es un riesgo fundamental, ¿verdad? De hecho, ayer teníamos una sesión con organizaciones de sociedad civil en Costa Rica y algunas personas no se pudieron conectar justamente por un tema climático, ¿verdad? Dice, hay comunidades que trabajar y trasladarse ahí en tiempo de lluvia es un peligro. Por eso es que tenemos que gestionar esos riesgos, ¿verdad? Y establecer procedimientos de bienestar y seguridad, como les mencioné hace un momento. Bueno, vamos a avanzar un poco por la hora. Planificación de comunicación, ¿verdad? Tener canales de comunicación que se van a utilizar durante el proyecto, canales oficiales, pueden ser correos institucionales, por ejemplo, ¿verdad? Reuniones periódicas de información, digamos, grupos de WhatsApp pueden funcionar también, ¿verdad? Depende de cada institución. Frecuencia de informes, definir la frecuencia y el formato de los informes de progreso. Les ponía un ejemplo, ¿verdad? De que en un proyecto a mí me tocaba hacer informes de avance mensuales y esto era, digamos, como un requisito para que a uno le pudieran pagar, por ejemplo, ¿no? Entonces, la comunicación efectiva es clave en estos procesos, ¿verdad?
Primero, porque nos plantea claridad y transparencia, asegura que todas las personas del equipo entienden los objetivos, sus roles y responsabilidades y reduce malentendidos y errores. Entonces, es muy importante clarificar todo esto, ¿no? También esa clarificación tiene que ser, o esa comunicación efectiva tiene que ser hacia las partes beneficiarias, ¿no? Con transparencia. Mira, el proyecto lo que busca es hacer esto, ¿verdad? Eso es muy importante comunicar. Coordinación y colaboración, facilita la coordinación de tareas y colaboración entre miembros del equipo, ¿verdad? Ahí, pues les decía el tema de las reuniones regulares, los correos electrónicos, plataformas de gestión de proyectos son esenciales. Por ejemplo, no siempre estamos en la oficina, ¿verdad? O a veces tenemos trabajo a campo, pero podemos tener, mejor dicho, una reunión vía Zoom, como la que estamos teniendo ahorita, ¿no? Gestión de expectativas. Mantener a los interesados informados sobre el progreso del proyecto ayuda a gestionar sus expectativas y a evitar sorpresas desagradables. Entonces, lo que mencionaba Yuri en cuanto a las comunidades, ¿no? Es importante informar el alcance y qué es lo que vamos a hacer, gestionar bien esas expectativas para que la gente sepa. Mire, pero usted dijo que nos iba a dar viáticos, ¿verdad? No, yo les dije que íbamos a apoyarles con el almuerzo, con el hospedaje, yo qué sé, ¿verdad? eh, Porque muchas veces esto ocurre, ¿verdad? Hay personas que necesitan movilizarse de diferentes áreas. Tenemos el recurso para movilizar a la gente lo tiene que hacer con su propio recurso. Esas expectativas tienen que comunicarse, tienen que estar claramente establecidas, ¿no? Resolución de problemas, la comunicación efectiva nos ayuda a la resolución de problemas, ¿verdad? Porque si tenemos una comunicación abierta, podemos identificar muy rápido los problemas, ¿verdad? Podemos sentirnos más cómodos como equipo compartiendo preocupaciones y sugerencias, ¿no? Es decir, establecer, mira, a mí me parece que esta actividad no está saliendo de la mejor manera, por tal razón, deberíamos de mejor reenfocar esta actividad a tal cosa. Es decir, siempre que hay una comunicación que nos permita la resolución de problemas. Por supuesto, la motivación y la moral del equipo, ¿verdad? Una comunicación positiva y el reconocimiento del trabajo bien hecho pueden aumentar la moral del equipo y mantenerlos motivados. No solo es ver los problemas, ¿verdad? Nos reunimos para evaluar el taller que hicimos con tal comunidad y entonces allí, por ejemplo, el líder del proyecto, el coordinador o la gerente, como se llame la figura en su institución, bueno, digamos, reconoce la buena labor que se ha realizado y esto aumenta la moral. Miren, felicitaciones, nos salió una actividad muy bien, inclusive a veces hasta hacen un after office, ¿no? Y se van a celebrar, se toman una copa de vino, una cerveza, yo qué sé, para decir, hicimos muy bien esta actividad, vamos a hacer una cena para celebrarlo, yo qué sé, ¿verdad? Esto también es parte de esa motivación hacia el equipo que hay que mantener y es importante, ¿no? Y ahí viene entonces el trabajo en equipo. Básicamente, reconocer que hay diversidad de habilidades, aceptar la innovación y la creatividad de las personas que forman parte del equipo de trabajo, ¿no? Impulsar la eficiencia y la productividad, ¿verdad? Porque esto, digamos, nos puede acelerar los buenos resultados del proyecto, ¿no? Garantizar un apoyo mutuo, ¿verdad? Los miembros del equipo pueden apoyarse mutuamente compartiendo la carga de trabajo y ayudándose en momentos de dificultad. Yo sé que esta labor la tiene que hacer mi compañero o mi compañera, pero veo que hubo una situación y está sobrecargado. Le digo, mira, no te preocupes, yo me voy a encargar de terminar esto, ¿verdad? Ese apoyo mutuo, esa solidaridad también es importante a lo interno del equipo de trabajo para garantizar el éxito del proyecto y que nos sintamos a gusto, ¿no? Porque esta persona necesita de mi ayuda en este momento, pero yo sé que esta persona también, en algún momento que yo estoy ocupado, salió una reunión de emergencia con FSBC, por decir algo, ¿no? Entonces tengo que atender esa reunión y no puedo estar en otra. No te preocupes, yo te cubro, ¿verdad? Yo sé que esta reunión es importante, tenés que estar ahí, entonces yo voy a cubrirte en la otra reunión. Es decir, ese apoyo mutuo es fundamental para que el proyecto pueda ir avanzando y que hagamos sentido de equipo o de trabajo en equipo, ¿verdad? Porque si no logramos integrar un buen equipo de trabajo, ¿verdad? Si no hay esa comunicación efectiva, si no hay esos apoyos y demás, evidentemente empiezan ahí las discrepancias, las molestias y esto puede incidir en el éxito o en el fracaso del proyecto, ¿no? Responsabilidad compartida, por supuesto, el trabajo en equipo fomenta un sentido de responsabilidad compartida. Cada quien se siente comprometido con el éxito del proyecto. Por eso tenemos que conocer claramente cuáles son los objetivos, los alcances y los límites del proyecto, ¿verdad? Las responsabilidades, porque esto nos va a permitir, digamos, asumir esa responsabilidad conjunta o responsabilidad compartida.
En cuanto a la integración de comunicación y equipo de trabajo, pues ya mencionamos, ¿verdad? Reuniones regulares, tener herramientas de colaboración, por ejemplo, Teams, Zoom, para facilitar comunicación y colaboración en tiempo real si no estamos situados en la misma oficina o en la misma localidad. Tener una retroalimentación, un feedback continuo, ¿no? Fomentar esa cultura, ¿verdad? De retroalimentarnos con los miembros del equipo de trabajo para recibir comentarios constructivos, ver qué podemos mejorar, ¿verdad? Entonces, la comunicación efectiva y el trabajo en equipo son esenciales para el éxito del proyecto y nos ayudan a asegurar que todas las personas que forman parte del proyecto estén alineados en cuanto a los objetivos, motivados y trabajando hacia la consecución de ese objetivo común que queremos lograr con ese proyecto. Luego, otro elemento importante de la gestión del proyecto es el plan de calidad, ¿verdad? Definir, y eso ya los mencioné y lo voy a señalar rápidamente ahora, ¿verdad? Los criterios de calidad que deben cumplirse, ¿verdad? En los entregables del proyecto. Establecer algún mecanismo de control de calidad, ¿verdad? Para asegurar que todo cumpla con los requisitos de calidad. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con, digamos, tener los parámetros, los criterios claramente establecidos de cómo tienen, por ejemplo, los informes que se van a entregar, ¿verdad? O, digamos, el tipo de servicio o bienes que vamos a prestar, si eso fuera el caso, ¿no? Contratar a personal capacitado, ¿verdad? Que cumpla con las competencias que se requieren para el proyecto, etcétera, ¿no? Y esto se amarra con el plan de adquisiciones, ¿verdad? Identificar los bienes y servicios que se necesitarán para el proyecto. Y básicamente eso es muy importante porque esto tiene que ser en función del plan de calidad también, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ustedes van a implementar un proyecto, tienen que saber que tienen que tener calidad de gasto y en ese plan de adquisiciones ustedes tienen que, por ejemplo, solicitar, tener procedimientos claros, ¿verdad? Para adquirir los bienes y los servicios necesarios. Entonces, por ejemplo, hay que hacer cotizaciones. No sé cómo es en su institución, ¿verdad? Pero en algunas que yo conozco, ¿verdad? Por lo menos se solicitan 3 cotizaciones. Usted va a hacer una conferencia de prensa y la quiere hacer en un hotel, por decirles algo, ¿verdad? Entonces va a cotizar en 3 hoteles distintos cuánto le cuesta hacer ahí la conferencia de prensa, ¿no? Hay que alquilar el salón, el equipo, etcétera, ¿verdad? Y a partir de ahí entonces ver que haya calidad en este caso, el servicio que va a ser contratado, ¿verdad? Que el lugar sea adecuado, que cumpla con los requerimientos, ¿verdad? Entonces es muy importante. Voy a leer el comentario que nos colocó Lea acá. Dice, sobre los viáticos, nos pasó que los funcionarios estaban acostumbrados a recibir directamente los viáticos de hospedaje y luego quedarse en una casa de conocidos para embolsarse el viático, perdón. Pero nosotros por política interna reservamos y pagamos los hoteles directamente para mejor control. A los funcionarios no les gustó, pero no les quedó otra. Exacto, eso es muy importante y eso tiene que ver con las expectativas, ¿verdad? Del proyecto, ¿no? Y decirles, mire, acá nosotros no damos viáticos, ¿verdad? Nosotros les vamos a cubrir esto y esto. Y eso es muy importante porque pues hay que alinearse a las políticas institucionales, ¿verdad? U organizacionales que estableció, digamos, la entidad. Y por supuesto el cooperante, porque el cooperante les puede decir, miren, nosotros no pagamos este tipo de cosas. Y les voy a poner un ejemplo, y qué bueno que puso, lea este ejemplo de los viáticos, ¿no? Fíjense ustedes que en una ocasión, pues se daban viáticos, ahí sí se daban viáticos para los trabajadores. Pero resulta que había un equipo de campo, o sea, tenía que hacer visitas de campo y se fueron a realizar la labor y de pronto tenían que presentar las facturas. Pero dentro de la factura resulta que venía incluidas bebidas alcohólicas, ¿verdad? Cada quien es libre de consumir lo que desee, pues, con sus recursos, además, ¿no? El problema está en que obviamente no podían presentar para liquidar viáticos una factura que decía bebidas alcohólicas. Y fue un problema. Pero evidentemente a esta persona no se le pudo pagar ese viático porque ese gasto, digamos, no está contemplado dentro de las actividades del proyecto. Es decir, usted no va a hacer un proyecto donde va a comprar bebidas alcohólicas. Bueno,
a menos que fuera, digamos, otro tipo de proyecto, yo qué sé, pero lo dudo mucho en realidad, ¿no? Entonces puede volver un problema, ¿no? Entonces las personas al final no les quedó otra decir, bueno, pues sí, va, ya sabemos que si usted se quiere tomar su cerveza, pídale una factura aparte, no hay problema, tómensela, usted es libre de hacer lo que desee, garantizando la seguridad, porque si usted está en carretera y está bebiendo, ¿verdad? Ese es un problema, ¿no? Y el tema de riesgos es muy importante y les voy a poner más adelante un ejemplo, digamos, una lección aprendida bastante terrible con esto, ¿no? Dice, hasta eso es reducción de riesgos. Si esa persona tiene un accidente de esa casa o pasa algo, es problemático. Por ejemplo, ¿verdad? Esta parte de los riesgos es muy importante, ¿verdad? Y vamos a volver a ello. Entonces, volviendo al plan de adquisiciones, es importante que usted tenga claro cuál va a ser ese procedimiento, tener las cotizaciones, ¿verdad? Usted tiene que presentar, si va a comprar equipo de cómputo, por ejemplo, cuántas cotizaciones yo necesito, ¿verdad? Presentar para que me sea aceptado. Y por supuesto, no necesariamente me voy a ir con el del valor menor, ¿verdad? Tampoco voy a comprar el del valor mayor necesariamente, sino lo que se ajuste a los requerimientos de la adquisición. En este caso, por ejemplo, tendrían que ser criterios técnicos. Ayer en la reunión de Costa Rica yo les ponía el ejemplo de, por ejemplo, queremos comprar drones porque vamos a capacitar a guardias forestales, perdón, para el monitoreo de una zona boscosa en tal lugar, ¿verdad? Entonces los vamos a capacitar en el uso de drones. Pero, por ejemplo, yo hice mi cotización y me pasaron tres cotizaciones. Unos drones me costaban $300, unos me costaban 500 y otros me costaban 2000. Y dije, me voy a ahorrar unos cuantos dólares, entonces voy a comprar el de $300 porque es el más barato. Compré el dron más barato, ¿verdad? Está bien, digamos, pero resulta que este dron es un dron más para uso más doméstico, más, digamos, trabajos menos intensos. Y yo voy a ir a meter este dron a un bosque donde llueve y no sé qué. Subí el dron, empezó a volar y empezó a llover y el dron se cayó y se perdió. O sea, yo compré lo más barato, pero no cumplí con el requerimiento de la adquisición, en este caso, digamos, la capacidad técnica que ese equipo debía tener, el dron de $300 no me lo daba, pero sí el de $2000. Quizá yo pude haber comprado solo un dron de $2000, ¿verdad? Pero sé que me va a funcionar para hacer el trabajo que yo había planteado. Entonces, esta calidad, el plan de calidad y el plan de adquisiciones también es importante para determinar claramente qué es lo que sí puedo adquirir y qué no, ¿verdad? Y no porque sea más barato me voy a ir por eso, sino tengo que ir pensando en la calidad del gasto, ¿verdad? Tampoco porque sea más caro, ¿verdad? Yo voy a decir, voy a comprar lo que es más caro porque aquí vamos a comprar lo mejor. Si uno revisa la calidad y precios de mercado y se da cuenta de que está sobrevalorado, entonces no lo compro. Mejor compro algo que cumpla con los requisitos técnicos y que cumpla con el requisito de eficiencia económica también, ¿verdad? O economía de recursos. Bien, luego viene el plan de implementación, ¿verdad? Básicamente es desarrollar una estrategia para la implementación del proyecto y hay que tener un plan de acción detallado que incluya todas las actividades necesarias que yo voy a requerir para implementar este proyecto, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. Ese plan de acción va a ir encaminado con el cronograma. Cada actividad necesaria para implementar el proyecto tiene que tener una temporalidad, ¿verdad? Eso es importante. Luego viene, vamos a volver a ello en la sesión, sobre todo mañana, ¿verdad? Evaluación y monitoreo, indicadores de desempeño, ¿verdad? Establecer indicadores para medir el desempeño del proyecto, ¿verdad? Estos indicadores generalmente son en números, ¿verdad? Número de personas capacitadas, ¿verdad? Número de instrumentos de labranza comprados que van a ser entregados a los campesinos en este proyecto de agricultura orgánica que vamos a desarrollar en tal lugar, por decir algo, ¿no? Plan de monitoreo, ¿verdad? Definir un plan para monitorear y evaluar el progreso del proyecto. Estos elementos básicamente aseguran que el proyecto esté bien definido, planificado y gestionado, lo que va a aumentar las probabilidades de éxito del mismo, ¿no? Que al final de cuentas no se trata, y esto es muy importante, no se trata solo de ganar el proyecto. Salió una convocatoria para presentar proyectos con esta institución. Yo perfilé una buena idea de proyecto, ¿verdad? Me gané el proyecto, pero al final el proyecto no llegó a una buena conclusión o no alcancé lo que quería. No, no solo queremos ganar el proyecto, sino que queremos que el proyecto que entreguemos al final, es decir, logremos, ¿verdad?
tener un proyecto exitoso, porque eso me garantiza un buen currículum institucional, ¿verdad? Ah, bueno, esta organización ha desarrollado estos proyectos y los ha llevado a buen término, ¿no? Y así tienen más chance de conseguir, digamos, más financiamiento a futuro. Entonces, no solo es ganar el grant o el financiamiento, sino cómo llevamos a buen término el proyecto para que los donantes, los cooperantes vean, digamos, la calidad del trabajo que estamos presentando. Bien. Ahorita vamos a ver algunas herramientas que estoy seguro que ustedes las conocen, se las voy a casi que enunciar nada más, ¿verdad? Que sería el diagrama de Gantt, que es la visualización del cronograma del proyecto. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Está también el método del camino crítico, ¿verdad? Que es la identificación de tareas críticas que afectan el tiempo del proyecto. Vamos a hablar de eso en un momento, ¿verdad? Es decir, si no cumplo esta, no puedo hacer las anteriores, ¿verdad? Lo vamos a ver en el diagrama de Gantt también. El análisis FODA, evaluación de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, y la gestión de riesgos, que esto es muy importante, identificación y mitigación de riesgos potenciales. Y aquí ya se han mencionado, de hecho, en el chat algunos, ¿no? Bien, el análisis DAFO o FODA, ¿va? Como ustedes quieran llamar, ¿verdad? Hablamos de debilidades, ¿verdad? Que son en negativo, estos son factores internos, ¿verdad? Fortalezas, que son en positivo, que en este caso son factores internos, ¿verdad? Que pueden ser de nuestra institución, por supuesto, en este caso, ¿no? O bien lo externo, que puede ser las amenazas, que son en negativo, estas son factores externos, no dependen de nosotros, ¿verdad? Las oportunidades que están en positivo, que son también factores externos. Una debilidad, digamos, un factor interno podría ser la falta de capacitación técnica en algún tema en mi institución, ¿verdad? Y resulta que tenemos como una oportunidad ahorita en positivo que hay una institución cooperante, donante, que está ofreciendo financiamiento de proyectos en esos temas. Ah, bueno, yo tengo una debilidad que tengo que suplir para después poder aplicar esos proyectos, ¿no? Fortalezas, ¿verdad? En positivo, digamos, aquello que en efecto mi institución tiene experiencia en trabajar con digamos, comunidades indígenas o el enfoque de género se ha trabajado muy bien en mi organización, y entonces una fortaleza y hay una oportunidad, por ejemplo, para trabajar con mujeres en tales temas, por ejemplo, ¿no? Las amenazas que son externas son en negativo, bueno, puede ser el clima político, a veces eso afecta, fíjense ustedes, la situación política del país. En Guatemala, por ejemplo, les pongo el caso, venimos de una situación política bastante adversa, sobre todo para muchas organizaciones sociales, ¿no? Particularmente el gobierno anterior fue bastante complicado en ese sentido, ¿no? Entonces habían amenazas externas en el sentido de limitar la labor de la institución y demás, ¿verdad? Hubo criminalización en algunos casos, etcétera, ¿no? Entonces, el análisis FODA es muy importante para identificar nuestras fortalezas, nuestras oportunidades o nuestras debilidades y nuestras amenazas, ¿verdad? Y ahora una pregunta, nuevamente les vuelvo a poner acá el enlace, ¿verdad? Para que por favor entren ahí y respondan esta pregunta. En mi organización hemos realizado algún análisis de riesgo de proyectos o algún análisis FODA de la organización. Sí, realizamos ambos, realizamos el análisis FODA, realizamos análisis de riesgo de los proyectos o no, ninguna de las dos, ¿verdad? Muchas gracias a quienes van respondiendo. Vamos a dar unos momentos para que puedan responder. Gracias a quienes están respondiendo. Vamos a dar unos momentos más para que otras personas respondan. Muchas gracias. Bien, de momento quienes han respondido, tenemos 7 respuestas. Pues bueno, digamos, el momento, ¿verdad? De quienes han respondido, el 50% dice que han realizado el análisis FODA, lo cual está bastante bien porque eso nos permite situarnos de manera más adecuada dentro de nuestra organización y ver, pues, aquellas condiciones en las que nos encontramos. Enhorabuena para quienes han realizado ambos, ¿verdad? Porque hacen análisis de riesgo y al mismo tiempo hacen el análisis FODA. Eso está muy bien, ¿verdad? Y bueno, en algunos casos no han realizado ninguna de las dos, lo cual en todo caso, pues es
producto de estas discusiones que estamos teniendo hoy, pues sería importante que evaluaran la posibilidad de hacer ya sea el análisis de riesgo de alguno de los proyectos que estén trabajando o bien el análisis FODA. Eso nos permite inclusive reorientar, inclusive pensar, por ejemplo, en planes estratégicos institucionales que pueden ser de mediano y de largo alcance, ¿no? Es decir, ahí dependerá de cada institución. Bien, vamos a avanzar. Aquí un ejemplo, ¿verdad? Básicamente lo que hacemos es ponemos las fechas, en este caso están los meses y los días, ¿verdad? Del 1 al 5, del 6 al 12, cada actividad detallada, ¿verdad? De lo que vamos a realizar en el proyecto y si se dan cuenta, este es un camino crítico, ¿verdad? Porque para yo ir avanzando de una actividad a otra, tengo que ir concluyendo. Concluyo esta actividad, entonces ahora puedo pasar a la siguiente, ¿no? Tiene que haber una temporalidad establecida para cada actividad y seguramente estos diagramas de Gantt ustedes ya los han trabajado, pero solo para que se den una refrescada, digamos, de los cronogramas que muchas veces se realizan, ¿verdad? Se pueden agregar en los cronogramas los responsables también, esa es otra lógica, ¿no? Luego está la matriz de marco lógico. De acuerdo, Yuri, muchas gracias por su participación a través del chat, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a continuar la matriz de marco lógico. Esta ustedes la conocen, ¿verdad? Establecemos objetivos a largo, mediano plazo, ¿verdad? Y objetivos específicos. Cada objetivo tiene que tener una descripción narrativa, indicadores, tenemos que ver cómo lo vamos a alcanzar, ¿verdad? Medios de verificación, cómo conseguimos los datos y cómo demostramos esto, ¿no? Y establecer algunos supuestos, qué factores podrían afectar el logro de los objetivos. Esta matriz estoy seguro que ustedes la conocen, ¿verdad? Pero se las coloqué como una, digamos, un recordatorio, si queremos verlo así. Luego está la difusión de resultados. Básicamente aquí tenemos que pensar en creación de campañas informativas, redes sociales con infografías, videos, ahora está muy de moda, ¿verdad? Sobre todo por las redes sociales, podcasts, si es necesario, digamos, llegar de otras maneras más creativas y que, sobre todo si nuestra población es más joven o está más vinculada, digamos, a redes sociales, pues habría que pensar en estas estrategias, ¿no? Presentación pública de los resultados, eso muchas veces funciona bastante bien para difundir los resultados. Esta en todo caso es una actividad que habría que contemplar y hay que ponerle presupuesto, ¿verdad? Conferencias y comunicados de prensa, ¿verdad? También eso es algo muy importante. Campañas de promoción y sensibilización en materia de derechos humanos, ¿verdad? Eso es muy importante también. ¿Algunas Mario, lecciones? ¿Sí? hola Mario, es Jennifer. Tenemos que ir abriendo ya nuestra sesión de preguntas y respuestas. Nos quedan apenas unos 13, 12 minutos, más o Ok, menos. bien, entonces vamos a cerrar. Aquí hay algunas lecciones aprendidas y mejores prácticas, ¿verdad? Pues bueno, como lección aprendida, la importancia de la planificación, la gestión de riesgos, la comunicación efectiva, gestión de cambios, ¿verdad? Que pueden desviar los objetivos originales del proyecto. Algo muy importante, la participación de las personas interesadas, ¿verdad? Si no involucramos, si no hay participación y sobre todo los beneficiarios de las comunidades, pues eso es un poco complejo. Entre las mejores prácticas, la definición clara del alcance, uso de metodologías ágiles, documentar detalladamente todo eso va a ser muy importante, ¿verdad? Hacer una evaluación continua, fomentar la colaboración, la capacitación, el desarrollo y las revisiones postproyecto que nos permiten identificar, ¿verdad? Nuestras fortalezas y ahí sí que lo que nos funcionó bien. Aquí habían algunos ejemplos, ¿verdad? Sobre todo, digamos, cómo definir algunos objetivos. Pueden ustedes revisarlo posteriormente, ¿verdad? Porque la presentación va a estar disponible. Un ejemplo del marco lógico, teníamos indicadores y medios de verificación. Siempre tenemos que saber, el indicador va a ser en números, ¿verdad? Y los medios de verificación, pues tienen que ser las pruebas, digamos, que tenemos o cómo nosotros podemos comprobar que hicimos esto. Este era un ejemplo muy rápido de monitoreo y evaluación, ¿verdad? Cómo se tienen que ir entrelazando ese monitoreo para evaluar el progreso y evaluar, digamos, si hay que hacer algún ajuste, ¿no? Una definición clara del presupuesto básicamente es para cada actividad que vamos a tener, detallar claramente cuánto nos va a costar hacer cada cosa, ¿no? Cuánto hay que pagar de capacitadores, etcétera, ¿no? En cuanto a la difusión de resultados, aquí había un ejemplo en el caso de Guatemala, ¿verdad? Estos boletines informativos
del año 2017, pues básicamente acá era a través de un portal se dan a conocer algunos de los resultados. Bien, ahora sí pasamos a las preguntas. Adelante, por favor. Hola, creo que sería yo. No sé si hay alguien más esperando para preguntar, pero vi varios manuales o la creación de varias documentación. Normalmente, Ujú. bueno, la experiencia de trabajo en una fundación y el personal estamos migrando de esto de servicios profesionales o servicios técnicos a entrar a poder tener los beneficios que la ley brinda. Y es algo súper complejo porque Panamá, al ser de ingresos medianos altos, tener cooperación internacional o fondos internacionales es un poco complicado. Entonces, eso como un comentario acerca de esa situación que se da muchísimo en la sociedad civil panameña, pero lo otro es, Ujú. ¿qué tú opinas de generar estos documentos como antiacoso o políticas a través de un chat GPT? ¿Por qué lo pregunto? Yo creo que es una buena herramienta como para generarlos y después comenzar a depurar en equipo qué es lo que queremos para nuestra organización y qué es lo que nos funciona. Porque creo que en la particularidad de nosotros, de nuestras organizaciones, no tenemos los fondos o el personal técnico que podría desarrollar. A veces hay alguna, qué sé yo, una oportunidad de financiamiento y nos preguntan qué otras cosas nos podrían ayudar y a veces uno puede, desarrollando esta política y tal, o dando una capacitación de esto y aquello, pero es un poco complejo. Así que quería saber tu opinión, si lo has trabajado así alguna vez, con las organizaciones que lo estén trabajando así. Sí, digamos, aquí es muy importante clarificar que mientras más democráticas sean las organizaciones, pues es mucho mejor, ¿no? Porque si en equipo, ¿verdad? Y tenemos esa cultura organizacional, nos podemos sentar a definir nuestros manuales de procedimientos, nuestras políticas, ¿verdad? Esa, digamos, co-creación, vamos a llamar, o esa participación es clave. Entonces, he visto algunos casos, muy pocos, soy honesto, ¿verdad? Que lo realizan